Bonjour à tous. El día de hoy vamos a ver falsos amigos en francés. Les faux amis. Ahora, con falsos amigos en francés no me refiero a franceses que son amigos falsos tuyos, sino a palabras que en francés se parecen a ciertas palabras en español y que uno puede confundirse y pensar que significan eso o un significado en castellano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver unas cuantas, 4 nada más, aunque hay algunas otras que pueden aparecer. Y vamos a ver cómo se diría eso que se parece en francés. Bien, vamos a empezar con la palabra rester en francés. Aquí tenemos en azul las palabras en francés y en rojo las palabras en español. Rester. Esta palabra se parece a restar, pero no significa eso. Rester significa quedarse en algún lugar. Y no es pronominal, es decir, que se va a utilizar como si fuera un verbo normal. Aquí tenemos una frase de ejemplo. Je vais rester à la maison. Voy a quedarme en casa o en la casa. ¿Sí? Como pueden ver, aquí no se utiliza ningún pronominal, sino que es directamente yo voy a quedar, por traducirlo de alguna manera. Voy a quedarme en casa. Ahora, ¿cómo se dice restar? En el sentido de, por ejemplo, un cálculo matemático, se diría soustraire o un sustracción, que bueno, ese es su término técnico en español también. Seguimos con la palabra attendre. Attendre. Se parece mucho a la palabra atender, pero no, significa esperar. Esperar de manera física, porque en francés existe el verbo espérer, pero esperar es más de que esperas que suceda un acontecimiento, es algo más abstracto. Por ejemplo, aquí tenemos la frase j'attends le bus. Estoy esperando el autobús o espero el autobús. Sí, ese es en ese sentido de que tú estás en un lugar esperando que llegue alguien. Ahora, ¿cómo se dice atender? Bueno, la palabra atender puede significar varias cosas en español, pero por ejemplo, para hablar de atender a un cliente en un restaurante, bueno, ahí se utilizaría el verbo servir. Servir. Seguimos con collège. Collège. Bien, esta se parece a la palabra colegio y técnicamente lo es, pero en francés collège se refiere a la escuela secundaria. Aquí depende de cómo le digan en tu país. Se refiere a lo que viene después de la escuela primaria. Ya ven que entran la mayoría a estudiar a los 6 años y terminan como a los 11, 12. Bueno, esa es la primaria, bueno, al menos aquí en México. Y lo que le sigue es la secundaria, que es como de 11, 12 años a 14, 15 años. ¿Sí? En francés se le dice collège, es école primaire, collège, lycée, ¿sí? Que viene antes de la universidad y después la université. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, tenemos la frase mon fils est au collège. Mi hijo está en la secundaria o en secundaria. ¿Cómo se diría entonces colegio? Bueno, también aquí depende de a qué se refiere cada país con respecto a la palabra colegio. Por ejemplo, aquí en México es simplemente una escuela. Se suele decir que es una escuela de pago. Y en francés escuela se dice école. Y terminamos con la palabra salir. Salir. Esta evidentemente se parece a la palabra salir en español, pero en francés significa ensuciar. Ensuciar algo. Porque, por ejemplo, la palabra sucio se dice sal. Por ejemplo, le vin a sali la nappe. El vino manchó o ensució el mantel. ¿Cómo se dice salir entonces en francés? Pues se dice sortir. Sortir. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas o preguntas o alguna palabra que quieran conocer mejor, me lo pueden poner en los comentarios. Nos veremos en el próximo video. A la prochaine.